Nos da mucho gusto estar aquí en este 18º Congreso Internacional de Gastronomía de la Universidad del Caribe. Bienvenidos, bienvenidas con la temática Gastronomía Saludable. Es un honor tener a estos investigadores que nos dan tiempo para compartirnos los resultados de sus investigaciones. Voy a tener el gusto de presentarles precisamente a quienes participan como ponentes, dirigiendo sus esfuerzos en el ramo de la gastronomía en diversos enfoques para generar mayor conocimiento. En esta ocasión nos acompañan em, la doctora Lizeth Hernández, Lizeth Hernández del Instituto Tecnológico Superior de Atlixco, Tecnológico Nacional de México, asimismo sus compañeras, la maestra Viridiana Martínez Ríos y también la maestra Adriana Rodríguez Bobadilla. Muchísimas gracias. Nos acompaña también el doctor Sergio Eric García Barrón de la Escuela de Hospitalidad, SDAE de la Universidad Panamericana. Asimismo, el estudiante Diego Enrique González Barajas, acompañado de el maestro Enrique Herrera Fernández de la Universidad del Valle de Tlaxcala. Y por último, de la Universidad del Caribe, la maestra Elena Citlali Gamarra Hernández. Y bueno, también tenemos aquí al doctor Edgar Fernando Peña Torre. Muchísimas gracias a todos y a todas. Voy a describir brevemente la dinámica con la que desarrollaremos esta mesa. Cada uno de ustedes dispondrá de 15 minutos para darnos a conocer los resultados de su investigación. También voy a invitar a la audiencia que posterior a todas hagan sus preguntas para quien exponga a través del chat. Les pedimos atentamente que antes de su pregunta escriban el nombre de él o la ponente para canalizarla correctamente. Una vez finalizadas las presentaciones, contaremos con un espacio de 20 minutos para preguntas y respuestas. La dinámica será en rondas de tal manera que cada expositor o expositora tendrá la oportunidad de contestar una pregunta por cada ronda hasta que el tiempo se agote o no existan más preguntas. Bueno, dicho esto, invitaré al primer equipo expositor a que nos compartan sus resultados. Tenemos aquí con nosotros a la doctora Lizeth Hernández Carnaya, como ya dijimos, del Instituto Tecnológico Superior de Atlixco, Tecnológico Nacional en México, con la ponencia Aprovechamiento de hongos silvestres comestibles, galleta Kasashi. A ella le acompañan la doctora Viridiana Martínez Ríos y también la maestra Adriana Rodríguez Bobadilla. Muchísimas gracias. Adelante. Viridiana, nos ayuda con el micro porque no la escucho. Sí, Perfecto. sí. Listo. Y veo su presentación muy bien. Gracias. Ok, solo espero a que se ponga bien la presentación. Listo, ya la vemos en modo presentación. Gracias. Perfecto. Hola a todos. Nos volvemos a presentar. Venimos del Tecnológico Nacional de México, TecNM Campus Atlixco.
Nuestro proyecto se llama Aprovechamiento de hongo silvestre comestible, galleta Kasashi. Sí. Bueno, como sabemos, México es un productor importante de hongos. Vamos a empezar como siempre, es mega diverso y por eso es rico en la producción de hongos. Y es por eso que es valorado por su sabor y versatilidad. En este caso es el hongo Kasashi, las setas y el robezuelos, que son típicos de las regiones boscosas de Oaxaca, Veracruz y Puebla. Nosotros tenemos dos partes boscosas. Recuerden que es la parte del volcán y sus faldas. Y por el otro lado, pues tenemos muy cerca lo que es la Malinche. Y este tipo de alimentos también son ingredientes que se utilizaron desde la época prehispánica. Es así como nuestra galleta Kasashi contiene ingredientes conocidos por sus propiedades medicinales y nutritivas. La fuente de proteína, antioxidantes y minerales como potasio, fósforo, zinc y selenio. El perfil nutricional más completo y bajo en calorías. Si recordamos, también estamos haciendo esta galleta con el fin de que sea nutricional, ya que existen demasiadas presentaciones de galleta, pero con alto contenido calórico y no representan una nutrición adecuada para quien lo consume. Nuestro objetivo general es elaborar una galleta utilizando hongos, en este caso es el cacahuate y el shiitake, a base de harina de amaranto, avena y té limón, dirigido al público en general. Nuestros objetivos particulares son estandarizar una receta de galleta a base de harina de amaranto, avena, hongos y té limón, realizar el análisis sensorial y realizar un análisis bromatológico para obtener fibra cruda, humedad, ceniza y grasa. Bueno, porqué de nuestras galletas es, como ya lo había mencionado antes, es enriquecer o tener un mayor producto nutricional al alcance de todos. Además de que estamos aprovechando los recursos forestales no maderables y eso también tiene que ver con la ecología y entra dentro de de la Agenda 2030 y disminuye el incremento de sobrepeso y la obesidad. Esto pasa porque cuando nosotros tenemos hambre, lo primero que podemos encontrar en la tienda son galletas para mitigar el hambre. Y lo vuelvo a mencionar, no son del todo saludables ni nutricionales para quien las está ingiriendo. Bueno, la galleta Kasashi presenta una innovación en galletas, ya que no se ha presentado una galleta como esta, ¿sale? Además, también va a combatir o nos va a ayudar a combatir desnutrición en comunidades marginadas. Y los hongos son utilizados desde la época prehispánica y aportan propiedades nutracéuticas que mejoran la salud. Para empezar a elaborar la galleta, primero también tuvimos que moler el hongo y la avena. Estos hongos los elegimos también por su sabor, en el cual el shiitake le va a ayudar un poquito a tener ese plus en cuanto al aroma y el sabor. Y en la primera prueba infusionamos lo que es el zacate y la jamaica para hacer una como tipo como jarabe y darle ese sabor a la masa. Colocamos los ingredientes secos, añadimos líquidos, complementamos con los almíbares o los jugos, dejamos reposar en frío para que agarrara consistencia, le dábamos la forma y las horneamos. Esa forma la tiene para representar también como los hongos. Cuando le quitamos el tronco, deja ese huequito en el cual queríamos representar esa forma del hongo, porque al fin y al cabo pues ocupamos los hongos. Después de hacer la primera prueba, nos dimos cuenta que había áreas de oportunidad en las cuales teníamos que mejorar, en la que realizamos una segunda prueba. Aquí se picó la jamaica, se dejó marinar también en miel, se agregó el hongo. Nos dimos cuenta que esta área de oportunidad sí fue bastante grande porque abusamos a lo mejor un poco en la cantidad del hongo
por lo que sí el sabor salió muy, muy fuerte y entonces también se optó por quitar la jamaica de la mezcla porque también daba un color como no tan agradable a la vista. Tuvimos varios comentarios de eso y pues ya la vista no era agradable, por lo que quitamos la jamaica de la mezcla y también se optó por reducir la cantidad del hongo. En la segunda prueba, molimos igual el hongo y la avena, infusionamos el zacate y la jamaica por separado, pero esta vez realizamos una jalea, con la cual en ese hueco que teníamos en nuestra primera prueba para representar el hongo, pretendemos rellenarlo con esa jalea y no nos altere en cuanto al color y que no se vea un poco desagradable. Seguimos el mismo procedimiento, secos, líquidos, complementamos con aditamentos y dejamos reposar para que vuelva a solidificar y sea más fácil de manejar. Le dábamos la forma y horneábamos igual a 180 grados por 15 minutos. Aquí se puede ver la jalea que la colocamos justamente en el centro. Bajamos a una cantidad del hongo a 20 gramos, pero aún así todavía notaban esa presencia de que era muy intenso y a algunas personas les parecía desagradable. Disminuyó un poco también la acidez de la jamaica debido a la jalea que ocupamos. Sin embargo, también vimos esa área de oportunidad de que a la hora del empaque, pues obviamente la jalea iba a ser un pequeño problema y se iba a ver desagradable. Entonces realizamos una tercera prueba. Aquí realizamos el mismo procedimiento, solamente que metimos a hornear la jalea junto con la galleta. Se siguió el mismo proceso de infusionar, de realizar la jalea, pero en lugar de que horneáramos la galleta, sacamos y rellenamos con la jalea, se metió desde un inicio en el horno para que tuviera esa consistencia un poco más sólida y se pudiera empaquetar de una manera más fácil sin tener que manchar el empaque. Aquí se da el cambio, la jalea cambia de color, sin embargo la textura no se siente gelatinosa, no se siente desagradable, no es de aquella jalea que luego se pega en los dientes o en el paladar. Entonces nos dimos cuenta que la consistencia quedaba mejor, la vista también quedaba mejor y le agregamos nada más 12 gramos de hongo, por lo cual ya el sabor fue más tolerable. Se sentía, pero ya fue agradable la combinación con la jalea también que está horneada, entonces logramos el punto de tener ese resultado exitoso. Aquí tenemos la preparación, tenemos las porciones, más o menos de 12 gramos quedó la galleta. Al inicio lo pesábamos de 20 gramos, pero también por las porciones decidimos reducirlo a 12 gramos y la forma se conservó para honrar a los hongos. Las fechas, pues tenemos que empezamos el 8 de mayo del 2023 y nos dimos cuenta que hasta el 12 de mayo del 2023 le dábamos la caducidad para una textura y un sabor agradable. Lógicamente puede alargarse un poco el tiempo de vida, sin embargo, con la textura y con las características que estén de forma agradable para el público, determinamos ese tiempo que fuera el óptimo. Y en el segundo prototipo, del 12 al 16 de mayo, también para la fecha de caducidad. Y aproximadamente también unos 15 días pueden tener una vida de anaquel, también dependiendo de las condiciones de clima. Si es que tenemos en un lugar con mucha humedad, con mucho calor, también en eso va a ser o va a alterar las fechas. Y en el tercer prototipo se mantuvieron en un recipiente totalmente cerrado y se le dio una vida de anaquel de 5 días para una mayor frescura en el producto. Bueno, en resultados se logró restablecer la formulación de manera exitosa de la galleta a base de hongo shiitake y cacahuate, resultando un producto alimenticio con bajo contenido de grasas y de parámetros sensoriales aceptable. Ahorita vamos a ver más adelante los resultados. Bueno, para el análisis sensorial utilizamos una escala de Likert y una escala hedónica de 5 puntos para revisar el análisis sensorial. Y el 1 era me disgusta mucho y el 5 era me gusta mucho. Y bueno, ahí está la boleta que se utilizó. Y bueno, tenemos que el parámetro mejor evaluado
Bueno, el promedio de la aceptación fue de 4.7. Recordemos que nuestra escala va de 1 a 5. ¿Vale? Entonces, la apariencia, el sabor y el color fue de 4.5 y los parámetros mejor evaluados o los que al público le parecieron óptimos fue el olor y la textura. Les gustó bastante porque tienen promedio de 5. Estos son los resultados del laboratorio. Los mandamos a hacer a la UTIM y ellos solo podían hacer humedad, cenizas, grasas y fibra cruda. En ese lapso ellos no nos pudieron sacar las proteínas y bueno, por recursos económicos nosotros tampoco pudimos mandar a hacer el análisis, pero bueno, con estos resultados tuvieron una humedad de 24.93 gramos, cenizas de 1.81, grasas de 17.09 y fibra cruda de 2.0. Aquí lo que podemos rescatar es que este producto alimenticio, pues primero tuvo parámetros sensoriales aceptables y después que tuvo un bajo contenido de grasa en comparación con otras galletas comerciales. ¿Vale? Entonces ese fue como lo que se pudo rescatar de aquí. También tiene una concentración de fibra, que bueno, recordemos que es importante el consumo diario de fibra. Y recordemos que esto va a ser como un snack, pero saludable. Como conclusión, podemos decir que se logró la formulación del alimento enriquecido con hongo shiitake y que bueno, tuvo de fibra 2.0 y de grasa 17.0 y que bueno, es en estos parámetros en comparación con otras galletas, pues son bastante aceptables, sobre todo por el contenido de grasa, que bueno, es menor. El análisis sensorial, bueno, arrojó un promedio de 4.7 y los atributos que fueron mejor evaluados fue el olor y la textura. Y bueno, con este proyecto buscamos generar conciencia sobre el potencial nutricional, pues, de los hongos y los beneficios que estos pueden tener. El hongo cacahuate en particular, hay muchas investigaciones donde mencionan que, bueno, puede llegar a reducir los niveles de colesterol, la tensión arterial y ahí tiene aplicaciones medicinales. ¿Vale? Entonces, este proyecto busca promover una alimentación saludable y sostenible basada en ingredientes locales como los hongos. Nuestra universidad, por ejemplo, trabaja en desayunadores, entonces nos dimos a la tarea como de buscar snacks saludables para los niños en desayunadores en primaria y pensamos que esta podría ser una opción para integrarla dentro de estos desayunadores y bueno, por eso decidimos realizar los análisis correspondientes para ver si de verdad era o no saludable la galleta. Y por nuestra parte, esto sería todo. Muchísimas gracias a nuestras expositoras. Suena bastante interesante contar con un alimento que sin duda buscamos muchos como snack o también como postre después de una, de una comida. Y bueno, ya veremos qué inquietudes despertaron a nuestro público un poquito más adelante. A propósito de eso, les recuerdo a la audiencia que pueden participar con sus preguntas a quienes van a exponer hoy. Les pido que antes de la pregunta identifiquen el nombre de él o la ponente para canalizarla correctamente en este ciclo de preguntas que vamos a tener al final de las exposiciones. Muchísimas gracias. De nada. Gracias. Bueno, vamos con nuestro siguiente expositor que viene en representación de un equipo de 5 investigadores. Es el doctor Sergio Eric García Barrón. También Gracias. anda por ahí la doctora, perdóneme, Claudia Ariadna Acer Ortega, ya nos acompaña aquí. Muchísimas gracias por estar aquí. Ellos vienen de la Escuela de Hospitalidad SLAI, Universidad Panamericana, con el tema Análisis de la representación social del concepto alimento libre de gluten. Gracias. Adelante. Hola, ¿qué tal? Gracias por el espacio para participar y poder compartir nuestro trabajo. Nada más quiero confirmar si ya se ve bien para no tener problema. Si es así, pues ya podrían ¿Todo empezar. muy bien? Sí, en modo Perfecto, presentación. Gracias. perfectísimo.
Bueno, en los años recientes ha habido un número creciente en el número de personas que siguen una dieta libre de gluten. Esto se debe en parte a que se ha aumentado la prevalencia en la concientización sobre los trastornos derivados de de esta situación, de esta enfermedad. Asimismo, también existe un número creciente de personas que, sin ser pacientes de esta enfermedad, han adoptado una dieta libre de gluten, lo cual ha contribuido a que este segmento de consumidores haya dejado de ser un nicho para convertirse en un sector alimentario más amplio, es decir, ha dejado de ser un sector pequeño de consumidores a uno más amplio. Entonces, en ese sentido, es importante conocer los factores que influyen en la representación de los alimentos libres de gluten, es decir, conocer qué representa o cuál es el significado de ese término, ¿no? Entonces, para ello, ¿cómo podemos hacerle? Bueno, el estudio de la representación de un concepto es muy importante en el sentido que nos permiten inferir cuáles son las actitudes, las estructuras conceptuales y las creencias que la población puede tener sobre ese término de interés, lo cual, entre otras cosas, va a ser el reflejo del comportamiento alimentario. Pero ¿cómo podemos estudiar esa parte? Bueno, dentro de las diferentes metodologías que podemos utilizar para el estudio de estos conceptos, existen las técnicas proyectivas, las cuales son de origen psicológico. Dentro de estas técnicas podemos tener la análisis de apreciación temática, la asociación de palabras y las pruebas de dibujo. En particular, la asociación de palabras, entre otras cosas, nos pueden ayudar a inferir cuáles son los criterios de decisión, ya que las personas asocian o evocan un conjunto de palabras que se le vienen a la mente a partir de que están en contacto con el estímulo que se pretende analizar. Ahora bien, como parte de la justificación de este estudio, es que el estudio de alimentos libres en gluten en México, la disponibilidad y desarrollo de nuevos productos y aspectos fisiológicos de los trastornos relacionados con el gluten es muy importante, aun cuando se ha llevado a cabo diferentes tipos de estudios. Sin embargo, a pesar de su importancia, los aspectos relacionados con la conceptualización del término libre de gluten por parte del consumidor no ha sido abordado hasta el momento. En ese sentido, dentro de la diferente gama de alternativas que podemos tener para el estudio de un concepto, existe dentro de las ciencias sociales la teoría del core central. ¿Qué propone esta teoría? Bueno, la teoría del core central menciona que el estudio de los conceptos se puede llevar a cabo mediante, más bien se puede representar a partir de una estructura que está conformada por 4 diferentes zonas. Cada una de las zonas tiene un papel fundamental en la representación del concepto. La zona 1, que se denomina núcleo central, es decir, lo que significa ese término, está conformado por los elementos que están en alta frecuencia y que tienen un alto nivel de importancia. La zona 2 básicamente son conceptos periféricos más importantes y que su función principal es proteger de alguna manera el significado de la estructura conceptual. La zona 3 o elementos de contraste son aquellos que están con baja frecuencia, pero pueden considerarse altamente importantes. Y finalmente, la zona 4 o segunda periferia son elementos de baja citación y no son importantes dentro de la representación. Es decir, simplemente actúan como una zona que le da estabilidad a la representación. En ese sentido, el objetivo de este trabajo fue analizar la representación social del término libre de gluten. Para ello, hicimos una encuesta con 126 consumidores, todos ellos de productos libres de gluten, mayores de edad, que tuvieran interés por participar y que fueran capaces de contestar una encuesta vía correo electrónico. La prueba que se usó fue, como ya lo mencionaba, la prueba de asociación de palabras, en donde el término de interés era el concepto libre de gluten.
La tarea consistió en asociar 4 palabras y posteriormente tenían que agregarlas en función de su importancia, donde 1 era la más importante y 4 la menos importante. Derivado de esta etapa, se construyó una matriz de datos como lo que ustedes están viendo aquí y mediante el grupo de investigadoras y investigadores que estuvimos participando en este estudio, hicimos una clasificación y un análisis. Este análisis se llevó de manera individual para que cada uno de nosotros pudiera hacer una interpretación del conjunto de datos obtenidos y que por medio de consenso de los participantes que realizamos este estudio pudiéramos definir las palabras y categorías que iban a conformar la representación social de este término. Entonces, el análisis de estas palabras, como ya lo mencionaba, se representa a través de la teoría del núcleo central y para establecer un análisis entre las categorías sociodemográficas de los participantes y las palabras que se mencionaron con mayor frecuencia, se realizó un análisis de correspondencia múltiple. Esto es una técnica de estadística multivariada, perdón, que nos permite establecer la relación significativa entre un mayor número de categorías de 2 y las variables de respuesta, que en este caso eran las palabras asociadas, ¿no? Y bueno, aquí les muestro las características de los participantes. Como lo mencionaba, fueron 126 participantes, en donde la mayoría fueron hombres. Aquí tenemos los rangos de edad, donde el rango de edad principalmente que participó fue de 18 a 24. En términos de nivel de educación, podemos decir que está relativamente balanceado entre la educación media, superior y posgrado. Todos indicaron, bueno, más del 55% indicó que tenía una situación económica de poco satisfactoria a moderada. Más de la 50% indicó que era estudiante y en cuanto a los niveles de consumo de este tipo de productos, también digamos que está relativamente balanceado, ¿no? Como lo muestra aquí esta gráfica. Y bueno, ¿qué fue lo que obtuvimos? Derivado del análisis, encontramos que se generaron 395 palabras. Aquí se pueden observar las principales palabras en donde destaca alimento, libre, caro, inocuo, cereal y pan. Y podemos observar que las 2 categorías semánticas que agruparon el mayor número de palabras fueron aspectos relacionados con la salud y alimentación. Esto nos va dando una idea de la percepción que tiene la población sobre este tipo de productos. Derivado del análisis que se llevó a cabo entre los investigadores, retuvimos de ese total de palabras 25 palabras, ¿sí? En donde destacan agradable, inocuo, alimento, celíaco, entre otras, ¿no? Y ustedes pueden ver aquí el nivel de importancia y la frecuencia con que se mencionaron cada una de esas palabras. Con este conjunto de datos, lo que se hizo fue construir la estructura conceptual de la representación social. Antes de pasar a eso, aquí les muestro lo que fue el análisis de polaridad, es decir, esta gráfica nos indica cuál es la actitud que tienen los participantes hacia estas 25 palabras, en donde podemos observar que agradable e inocuo son las 2 palabras que tienen un 1 de calificación, es decir, son altamente, la actitud que tienen los participantes es exactamente positiva hacia esos 2. En cambio, podemos observar que las palabras como harino, trigo, enfermedad y caro tienen una actitud negativa hacia del parte de los participantes. Y bueno, aquí finalmente podemos observar lo que es la representación estructural del término libre de gluten, en donde podemos observar que efectivamente destacan aspectos como saludable, alimento, libre, una palabra con una connotación negativa como lo es caro, pan, posiblemente porque las personas cuando les mencionábamos el término libre de gluten, lo primero que se les venía a la mente era pan como alimento, ¿sí?
y otros aspectos relacionados con los ingredientes como salud y la harina, ¿no? Y podemos observar aquí en la zona 2 que hay cinco palabras. Hay que recordar que el papel fundamental de esta zona es proteger al núcleo. ¿Qué quiere decir esto? Que esta representación podemos decir que es relativamente estable a lo largo del tiempo. Si aquí hubiéramos tenido un menor número de palabras, es posible que ese significado pueda cambiar a lo largo del tiempo, ¿no? Finalmente, podemos observar aquí el análisis de correspondencia múltiple, en donde, como lo mencionaba, el objetivo era relacionar las características sociodemográficas y de consumo con las palabras que fueron principalmente mencionadas, en donde podemos ver, por un lado, que hay una diferenciación entre los participantes que tienen un consumo medio y los que tienen un consumo alto y bajo. Esto es de llamar la atención. Sí, si recordamos las frecuencias con que nos mencionaron que se consumían, tanto con una frecuencia alta como baja, están más o menos al mismo nivel. Eso es lo que puede explicar por qué están en esta posición, estos niveles de consumo, ¿no? También por otro lado, podemos observar que existe una asociación entre el género de los participantes y las palabras, ya que si observamos las mujeres, tienen un grupo de palabras muy claras que asocian hacia el término libre de gluten, y por otro lado, los hombres tienen otro grupo de palabras, ¿no? Lo cual con esta gráfica confirma la relación significativa que existen entre las palabras y las características sociodemográficas. Y bueno, ¿qué planteamos como conclusiones? Bueno, que los aspectos relacionados con la salud y la alimentación son las categorías semánticas fundamentales en la representación del concepto libre de gluten. La representación presenta una estructura definida por 15 diferentes palabras, perdón, 25, aquí hay un error de dedo. De acuerdo al núcleo de la representación, el concepto libre de gluten se define como un alimento como el pan, que es saludable, inocuo y caro, que está libre de proteínas que causan trastornos asociados a la enfermedad celíaca. Eso es lo que podemos decir que sería la definición de acuerdo a los resultados aquí obtenidos. Y que finalmente existe una relación entre las características sociodemográficas y las palabras evocadas. ¿Cuáles son las futuras líneas de investigación? Bueno, conocer, aquí sí ya hacer una diferenciación entre la conceptualización que pueden tener las personas que consumen este tipo de productos y las personas que efectivamente padecen de esos trastornos. Se puede inferir que la actitud y el comportamiento de las personas tienen una relación, ¿no? Entonces hay que validarlo. Y finalmente, modelar los factores que influyen en el consumo de alimentos libres de gluten entre personas con enfermedad celíaca, ¿no? Y bueno, aquí les presento algunas de las fuentes de consulta y pues finalmente lo que serían las colaboradoras, ¿no? Que son la doctora Rosadriana Vázquez Gómez de la Escuela de Hospitalidad de la SDAI de la UP, la doctora Aurora Pintor de la UAM Iztapalapa y la doctora Oxana Lazo del CIBA en el Politécnico. Y bueno, por mi parte sería todo. Muchas gracias. Gracias a ambos por tan valiosa información que nos entregan. Seguramente tendrán muchas inquietudes al final de la ponencia. Muy Claro que interesante. sí. Gracias. Bien, vamos a nuestros siguientes participantes. Ellos son el doctor Diego Enrique González y el maestro Enrique Herrera Fernández, que es quien fue el director de esta investigación, cuyo título tiene Impacto de los hábitos alimenticios en la salud y rendimiento académico de los jóvenes universitarios. Ellos nos acompañan de la Universidad del Valle de Tlaxcala. Estamos viendo su presentación, me espero a que ¿Ya? estén. Sí, sí nos escuchan bien. Perfecto, y se ve ya como ponencia. Muchas gracias. Perfecto, bueno, saludos a todos desde la Universidad del Valle de Tlaxcala. Venimos a platicar sobre un tema interesante, impacto de los hábitos alimenticios en la salud y rendimiento académico de los jóvenes universitarios. Lo presentan el alumno Diego Enrique González Barajas y su servidor, el maestro Enrique Herrera Fernández. La alimentación de los jóvenes universitarios es un tema de creciente preocupación debido a su considerable impacto en la salud y el rendimiento académico. Durante la etapa universitaria, los estudiantes
bueno, uno como estudiante enfrenta un periodo de transición hacia la independencia, donde a menudo adoptamos hábitos alimenticios inadecuados, influenciados por la falta de tiempo, la presión académica, el acceso limitado a la alimentación saludable y las influencias sociales. Esos hábitos pueden conducir a problemas de salud a corto y a largo plazo, tales como aumento de peso, diferencias nutricionales y enfermedades crónicas. La problemática surge ya que aquí en la universidad los hábitos en los jóvenes universitarios no tienen como tal un- principios o fundamentos básicos. Es decir, consumimos más carbohidratos simples como frituras, comidas chatarras o los tiempos de comida no nos dan lo suficiente para tener una adecuada alimentación. Y aquí es donde surge la pregunta que si la alimentación o es, si la alimentación es relacionada con nuestro rendimiento académico. Perfecto. Sí, como dice aquí el alumno Diego Enrique, es una investigación interesante. El año pasado tuve la oportunidad de asistir a la Universidad del Caribe platicando sobre las tendencias alimentarias y esta es una investigación posterior. La pregunta real es cómo los hábitos alimenticios afectan el rendimiento académico. Entonces, nos dimos a tarea a hacer una metodología mixta, descriptiva, cuantitativa, descriptiva y sobre todo correlacional para medir ese grado de relación entre diferentes variables. Lo más interesante de esto es que pudimos encontrar diferentes resultados. Quiero aclarar que se hizo una muestra significativa de 231 alumnos, más o menos la universidad tenemos 575 alumnos presenciales en licenciatura, lo cual obviamente sacamos una muestra significativa al 95% de confianza. Lo que nos surgió 231, sin embargo, pudimos aplicar 249 encuestas. Y bueno, con 24 reactivos, por cierto. Vamos a platicar un poquito de los resultados. Bueno, tenemos las frecuencias diarias de comidas, estamos hablando de 3, la mayoría de los alumnos consumen 3 comidas al día, que es un 52%. Sin embargo, podemos encontrar también un 29%, que sería desde el punto de vista de 2 comidas, o un 12%, 4 comidas. Otro resultado interesante es el tipo de alimentos consumidos. La mayoría de los alumnos están consumiendo proteínas, pero también están consumiendo casi un 51% alimentos procesados, o sea, la famosa comida chatarra. Podemos encontrar que no es una dieta completamente equilibrada, lo que nos da una inferencia del tipo de alimentación que están tomando, que están consumiendo el alumno día con día. Otro resultado interesante es con qué frecuencia consumes comidas balanceadas. Podemos encontrar que solamente a veces con un 39% y rara vez un 9%. Realmente estamos en un 50% de la población estudiantil que están literalmente consumiendo alimentos balanceados, teniendo como consideración un alimento balanceado según la OMS, el plato del buen comer, que serían los carbohidratos, las grasas y las proteínas. ¿Con qué frecuencia consumes alimentos poco saludables? Creo que es una pregunta detonadora. Y como es la universidad y lo que explicaba del planteamiento del problema, el 42% solamente, bueno, dice que a veces y el 33% frecuentemente. Entonces podemos encontrar más del 80% que los alumnos están consumiendo bebidas azucaradas y alimentos poco saludables. Bueno, me di a la tarea, sus servidores nutriólogo, me di a la tarea de poder medirlos, pesarlos, a varios de ellos y obviamente con la información de la encuesta, y nos pudimos observar algo interesante. Sacamos el IMC, recordemos que el IMC es simplemente la altura y el peso, y con esto podemos sacar un parámetro a nivel internacional manejado por la OMS, y consideramos interesantes los resultados. El 56% tiene un peso normal, según el índice de masa corporal. Sin embargo, el 29% tiene sobrepeso y el 10% peso bajo. Y obesidad leve el 5%. Estamos hablando que un porcentaje interesante
de la población estudiantil de esta universidad tiene un problema ya con su peso. Y eso es un indicador muy importante y obviamente que afecta a larga a lo que sería la salud de los estudiantes. Pasando a otro momento, bueno, nos hicimos otro cuestionamiento. ¿Cuál es la fuente de información? ¿De dónde se llegan ellos información sobre nutrición? Y nos encontramos con algo muy interesante. El 31% de nuestros alumnos, la fuente de información sobre nutrición viene del Internet, o el 25% son de redes sociales. Y vean aquí algo muy interesante, el 25% redes sociales, igual que el 25% profesionales de la salud. Y creo que aquí estamos cayendo en una situación en cual la información que tiene el alumno es completamente del Internet y sabemos que mucha de esa información no es la adecuada. Una pregunta también ahí detonadora es cuántas horas de actividad física realizadas en una semana se hacen en promedio, y podemos observar que menos de una hora con el 22% y de 1 a 2 horas el 35%, muy bajo lo que se estima la OMS, tendrían que ser más. Entonces es importante aclarar que la actividad física de nuestros alumnos es baja en comparación tal vez de otras investigaciones que nosotros en el marco teórico pudimos observar. Ahora, hicimos una pregunta acerca de cómo consideran ellos su promedio general de calificaciones. Estamos hablando de un 41% un 8, un 44% un 9. Tienen en general calificaciones promedio alto. Sin embargo, podemos encontrar en la asistencia de clases que el rara vez es falto y a veces falto tiene un porcentaje alto. Los alumnos llegan a faltar a las clases, lo que obviamente impacta en su rendimiento académico y en sus propias calificaciones. Pregunta también detonadora es cómo se distribuye tu nivel de energía durante el día. Encontramos niveles bajos de energía, un medio con el 52%, un bajo con el 12% y muy bajo con el 3%. Los alumnos no tienen energía suficiente. Y algo que nos encontramos dentro de la investigación es que muchos de los alumnos toman un café, toman un carbohidrato simple, algo que dispara insulina en sangre, lo que te da una energía momentánea de media hora y después vienen niveles bajos de energía. Sabemos que en la nutrición lo más importante son los micronutrientes, que serían las frutas y las verduras, lo que te van a dar un nivel de energía sostenido durante el día. Y viene una pregunta también detonadora: ¿cómo calificar tu nivel de estrés actualmente? El 52% considera moderado, muy estresado el 25% y extremadamente estresado el 5%. Tenemos una población estudiantil estresada conforme a lo que ellos mismos nos dicen. Y bueno, ¿te interesaría participar en programas de educación nutricional? La mayoría, con el 82%, les gustaría que tuviéramos aquí un apoyo completamente nutricional por parte de la universidad. En la universidad tenemos la parte de medicina, al médico, y tenemos también la parte de lo que sería el psicólogo, pero no tenemos al nutriólogo de planta que nos apoyara con esta parte. ¿Cómo calificas tu bienestar general y satisfacción de vida? El 50% neutral. Creo que esta es una pregunta detonadora para muchos docentes. El 22% satisfecho, el 10% insatisfecho y muy satisfecho es muy poco. Realmente la mayoría de nuestra población estudiantil no se siente con un bien general completamente adecuado para su edad. Es interesante, creo yo, esta pregunta. Y bueno, ¿qué tipo de estrategias consideras efectivas para mejorar los hábitos alimenticios? Apoyo por parte de la universidad con un porcentaje de 38%. Nos piden un nutrólogo, capacitaciones y también desde un punto de talleres para que ellos puedan comprender cómo alimentarse desde un punto de vista nutricional más eficiente. Sabemos que desde la primaria o desde otro tipo de educación carecemos sobre la educación nutricional hacia los jóvenes. Nos dimos a la tarea de hacer correlaciones de Spearman y encontramos resultados interesantes entre la condición crónica y la deficiencia nutricional. Hay una correlación positiva moderada, lo que sugiere que quienes presentan alguna condición crónica pueden tener una mayor tendencia a sufrir deficiencias nutricionales, y esto lo avala completamente lo que sería la literatura médica. Nivel de estrés y bienestar general. La correlación negativa indica que a mayor nivel de estrés, menor es el bienestar general. Y creo que también es interesante. Nivel de energía y nivel de estrés, existe una relación negativa. El nivel de energía tiende a disminuir, lo cual también es un hallazgo comúnmente en los estudios de salud, ¿no? Con el nivel de estrés. Actividad física y bienestar general. Aquí encontramos que
entre mayor actividad física hay una mayor bienestar general y también lo avalan diferentes estudios. Promedio de calificación y bienestar general, una correlación positiva indica que se tiende a tener un mejor promedio de calificaciones cuando ellos se sienten mejores desde el punto de vista del bienestar general, y nivel de estrés y promedio de calificación, la correlación negativa sugiere que a niveles más altos de estrés puede impactar negativamente en el promedio de calificación. Estas correlaciones se nos hicieron muy interesantes, el cómo si hay relaciones entre diferentes variables que nosotros dentro de la investigación desconocíamos. Y bueno, como conclusiones de la investigación, observamos que tienen una dieta baja en nutrientes esenciales y alta en carbohidratos. Hay una relación interesante que descubrimos entre la fatiga y los problemas de concentración de los estudiantes. El nivel de estrés, tienen un nivel de estrés alto, lo que influye obviamente en la cuestión académica, y lo que observamos cuando en temporada de exámenes o cuestiones del nivel de estrés van más por los carbohidratos simples, y eso creo es muy interesante, alimentos ultraprocesados. Tienen un déficit en conocimiento nutricional, desconocen a profundidad qué son los micronutrientes o cómo debe estar balanceada una comida. Entonces se requiere una necesidad de programas de educación nutricional. Nuestras propuestas son programas de educación nutricional y bienestar. En esta buscamos que uno como estudiante nos dé una educación de nutrición y un poco de manejo de estrés, ya con talleres o con yoga. Opciones de alimentación saludable en el campus, es decir, tenemos muy pocas opciones de comida saludable en el campo. Hay más comida chatarra que comida saludable. Es decir, por ejemplo, la cooperativa nos vende más tortas que un sándwich. Apoyo emocional y consejería nutricional. Integrar el apoyo emocional con acceso a la nutrición, campañas de sensibilización sobre el estrés y alimentación. Eso es informar a la comunidad estudiantil cómo nos afecta una mala alimentación, y espacios saludables y fomento a la actividad física. Estaría padre que en todos los niveles académicos nos den que sea un rato de ejercicio, porque nada más en nuestra universidad es en el primer cuatrimestre o primer semestre. Eso sería todo de nuestra parte. Consideramos que es una investigación interesante en el cual pudimos denotar una investigación más avanzada de lo que entregamos el año pasado, y las correlaciones desde mi punto de vista nos dejaron más en claro las relaciones que se tienen en diferentes variables y obviamente el impacto que se tiene en la salud, que es obviamente depende de lo que consumimos, pero también en el rendimiento académico. Pudimos observar esa situación, y ya desde el punto de vista de la actividad como tal, en este momento me encantó porque entraron a la enfermería y la mayoría de los alumnos, más del 80%, estaban pidiendo que se les diera ya asesoría de nutrición porque desconocían lo que es incluso el IMC, y tenemos una gráfica al cual yo les explicaba incluso el plato del buen comer, y desconocían sobre porciones. Yo creo que es importante hacer ya este cambio en cuanto a la educación nutricional para tener un impacto positivo, no solamente en la salud de los jóvenes, sino también en su rendimiento académico, y obviamente se vea mejorada. Muchísimas gracias, maestro Enrique Herrera, y al estudiante que la acompaña, Diego González. Bastante interesante este tema, sobre todo porque buscamos que nuestros jóvenes tengan una vida balanceada, no solo en cuanto a aprendizaje, sino también en salud, ¿no? La escuela donde tantas horas pasan y pasamos juntos con ellos, pues podría proporcionar algunos espacios de mayor actividad física. Supongo que por ahí va también las conclusiones que ampliaron en su informe. Exactamente, Em, ¿no? Esas conclusiones tienen mucho que ver con estos cambios en los hábitos alimenticios para mejorar su rendimiento académico y sobre todo su nivel de estrés. Perfecto. Bueno, Gracias. esperaremos gracias. Esperaremos a las preguntas. Le recordamos a la audiencia que pueden externando sus preguntas a través del chat para cualquier expositor. Solo escriban el nombre de él o la ponente para canalizarla de manera correcta cuando empecemos la ronda de preguntas y respuestas.
Vamos a nuestra última ponencia. En esta ocasión tenemos de casa invitados a la maestra Elena Citlali Gamarra Hernández del programa educativo de gastronomía y también que hizo la investigación con el doctor Edgar Fernando Peña sobre los atoles agrios mexicanos, una revisión bibliográfica y sus variantes culinarias y su acervo patrimonial e identitario. Gracias, Elena. Escuchamos. Ya estamos Much- viendo tu presentación. Sí, ¿Sí? ¿Se ve bien? sí, sí, y te escuchas bien también. Muchas gracias. Agradezco enormemente el espacio de mi casa, la Universidad del Caribe, para presentar. ¿Quieres eh, ponerla en modo presentación? sí, Gracias. listo. ¿Está perfecto? Adelante, gracias, ¿Verdad? sí. Agradezco a la universidad por el espacio que nos brinda para, pues, que nuestros estudiantes y todo el público interesado vea las investigaciones que se están generando en el momento. Bueno. El día de hoy voy a presentar los atoles agrios mexicanos, una revisión bibliográfica, sus variantes culinarias y su acervo patrimonial e identitario. Esto forma parte, bueno, voy a explicarlo un poquito más adelante. Bueno, ¿cuáles fueron las justificaciones de esta revisión bibliográfica? Bueno, es importante mencionar que Se me fue un poquito. dígame, ¿me escuchas? ¿Sí, me escuchas? Sí, se escucha ¿Sí? bien. Ah, Adelante. perfecto. Em, Ya tengo te que tengo de nuevo. Me cortaste un poquito. Bien, ya te tengo de nuevo. Gracias. Gracias, maestra Damayanti. Bueno, tengo que mencionar antes de iniciar la justificación de esta revisión bibliográfica. Bueno, esta nace a partir de dos investigaciones previas que realicé. Una tiene que ver con un estudio de casos sobre la gelatinización y la gelificación del almidón de maíz en un postre específico tradicional oaxaqueño que es el nicuatole. En esta investigación fue interesante tener un panorama sobre los atoles, en este caso, en el marco teórico, bueno, investigué un poco sobre, pues, los atoles y pues de ahí empezaron a salir algunas preguntas de investigación. El segundo trabajo de investigación fue la evaluación físico-química y cinética fermentativa del atole agrio, en el cual actualmente estoy trabajando como parte de mi tesis doctoral y que obviamente pues vino a resolver, pero también a darme muchas dudas a propósito del tema, ¿no? Las preguntas de investigación que recurrieron en mi cabeza a propósito de este tema fue, bueno, ¿cuántos atoles agrios hay inventariados a nivel nacional? ¿Cómo es el proceso de elaboración? Porque justamente aquí en Quintana Roo encontramos el atole agrio que se hace a partir de el maíz que no está nixtamalizado y posteriormente voy a explicar cómo a nivel nacional hay otras variantes de esta elaboración. La tercera fue si existía alguna finalidad ceremonial, ritual, cotidiana sobre la práctica para elaborar estos atoles, ¿no? Hay muchos elementos y muchos platillos, sobre todo en el contexto social, a los cuales, bueno, nuestra cultura mexicana, bueno, están muy apegadas, ¿no? En esta visión como un poco sobre explicativo, pero además de índole, sobre todo místico, ¿no? Su consumo actualmente es frecuente. Yo tuve la oportunidad de probarlo, sin embargo, no me parecía que fuera como muy frecuente. Se considera un producto patrimonial de México. ¿Y por qué era importante realizar esta búsqueda, primero documental, bibliográfica, para poder tener un poco más panorama sobre el tema de investigación? Bueno. El objetivo de esta revisión bibliográfica es exponer algunas de las investigaciones que son recientes en cuanto a los atoles agrios, hacer una revisión sobre la variedad, la elaboración, los contextos en el cuales se ubican en la vida cotidiana de los diferentes pueblos originarios de México y además tener un precedente para la construcción de un marco teórico que me ayude a argumentar la presencia de estos atoles en el acervo patrimonial de nuestro país. Es importante para mí, entonces, en esta revisión, detectar estas características tanto de variedades
de contextos de elaboración y sobre todo, pues, qué se ha investigado a propósito del tema, ¿no? La metodología que utilicé para esta revisión bibliográfica fue obviamente una revisión sistemática que me permitió analizar y obviamente sintetizar todas las fuentes que fui localizando. También fue de índole descriptiva porque esto me generó un panorama, un estado actual de la investigación sobre la información y los contextos en los cuales muchos investigadores han aunado en el tema. Y bueno, finalmente de alcance, ¿no? Una revisión de alcance, ya que a partir de estas fuentes y de estos elementos bibliográficos, bueno, me permitirá poner un alcance de hasta dónde llevaré esta investigación y que me servirá para poder entender mi trabajo de tesis doctoral. Entonces, fueron tres revisiones bibliográficas, tres tipos en las que se elabora y bueno, toda la información fueron recabadas obviamente de artículos en plataformas de alto impacto, revistas especializadas en antropología alimentaria, etnografía, sociología, etcétera. ¿Sí? Bueno, a manera de introducción, es importante, bueno, que como tenemos un público internacional, es importante para mí que sepamos un poco el contexto de lo que implica un atole agrio. El atole agrio, su concepto es que es una bebida fermentada. Es una bebida tradicional mexicana y que se hace a partir del maíz. El maíz, vamos a ver a lo largo de esta presentación, que se presenta de diferentes características y que se procesa de diferente manera de acuerdo a pues estas prácticas de usos y costumbres que tienen los diferentes pueblos de México y los contextos o las finalidades a las cuales finalmente cae destinado este atole agrio, ¿no? En diferentes zonas del país es consumido. Es interesante saber en esta búsqueda, en esta recopilación, fue muy interesante conocer que hay algunos de los estados de la República Mexicana que consumen el atole agrio con diferentes guarniciones o acompañamientos y eso lo hace todavía más rico, ¿no? Preparado de diferentes maneras, por lo que algunos parámetros de diferenciación que estaré platicando en esta presentación van a ser el tipo de grano, el tiempo de fermentación, el contexto para el cual se elabora y los recipientes en el que se guarda. Creo que en estos puntos habrá que discutir algunas cosas. Bueno, me di a la tarea de hacer una recolección y esto es lo que encontré de manera cronológica y es importante porque cada uno de estos elementos, cada uno de estos investigadores me aportó cierta información con la cual, bueno, se construyó pues un panorama general del tema, ¿no? Primeramente he de iniciar con el doctor Francisco Hernández, en donde en esta bibliografía menciona uno de los nombres de los cuales, bueno, el atole agrio es mencionado por los náhuatls, y eso me sirvió mucho para poder identificar actualmente en los diferentes pueblos originarios de México los diferentes nombres con los cuales se aborda el atole agrio, ¿no? Vamos a ver que se le llama xocuatole, jocuatole, xucuatole, xucuatole, atolchuco, y esta fuente me sirvió muchísimo, no solamente para encontrar estas similitudes en los nombres de acuerdo a la raíz lingüista náhuatl, sino que además también me ayudó a entender el contexto medicinal que en ese momento el doctor Francisco Hernández redacta, que era muy bueno para el cansancio y para el beneficio de los riñones. Sin embargo, vamos a ver que a lo largo del tiempo esto va a permanecer, ¿no? De tal manera que muchos autores el día de hoy, bueno, siguen medicando con el atole agrio y esto lo vamos a comentar un poco más adelante. Posteriormente tenemos a Francisco Clavijero, la historia antigua de México sacada de los mejores historiadores españoles y de manuscritos y pinturas antiguos de los indios, que es una obra en la cual, bueno, está dividida en 10 libros, en donde menciona, además de las preciosas litografías que menciona, narra la elaboración muy puntual sobre el atole agrio y esta información fue de pertinencia porque vamos a ver que a lo largo de la República Mexicana hay muchas variantes de cómo se elabora el atole agrio.
el tiempo también de la fermentación del atole agrio también es interesante cómo va variando de acuerdo a los pueblos originarios y a las cosmovisiones. Y bueno, principalmente también aquí también nos menciona, nos aborda el carácter medicinal y también lo más interesante de esta fuente es saber a qué tipo de población era a la que se realizaba y se consumía este tipo de atole. Posteriormente tengo a Aguirre Beltrán, en donde de otra, es una fuente también muy interesante, un poco más reciente, nos habla sobre el atole agrio desde la perspectiva medicinal, lo considera como una bebida fermentada mexicana y que es importante como parte del acervo alimentario de las culturas indígenas y bueno, da una amplia visión sobre todo desde la perspectiva histórica, cultural, nutricional y saludable. Entonces, esta bibliografía también fue de mucha relevancia y eso me ayuda a entender un poco por qué hasta el día de hoy la permanencia del atole agrio, bueno, ha permanecido, ha prevalecido a través del tiempo, sobre todo por estas cuestiones medicinales. Posteriormente tengo a Guzmán del 2005, en donde, bueno, nos habla en su libro de la fermentación y sus aplicaciones en alimentos tradicionales mexicanos. Este artículo aborda sobre todo el proceso de elaboración que tienen estos atoles. La cantidad de microorganismos involucrados, el sabor y la textura a la cual, bueno, llegan los diferentes atoles agrios a lo largo de la República Mexicana y también fue interesante porque se coteja un poco con las fuentes en donde de manera, digamos, como social son mencionadas, pero no hay una aproximación de índole ni tanto médico ni entre cuestiones de textura y eso fue muy interesante de esta fuente. En el caso de González del 2007, en su artículo de aportes nutricionales del atole agrio como bebida fermentada, es interesante porque nos aborda la perspectiva del valor nutricional del atole agrio y cómo al paso del tiempo y también al paso del proceso de la fermentación, cómo se van afectando o alterando algunos nutrientes que posee esta bebida y que, bueno, de alguna manera pues son benéficas para el organismo humano y que probablemente es una iniciativa, una propuesta para, bueno, alimentarnos mejor y tener más salud digestiva. En cuanto a Carrillo del 2009, él en el maíz en la cultura gastronómica de México, de la UNAM, en este libro, bueno, se examina el papel del maíz en la gastronomía mexicana, cómo, en qué parte nace o prevalece el atole agrio y la permanencia que tiene a través de diferentes, regiones en el país, ¿no? Finalmente, bueno, tenemos a Sánchez en el 2019, en el atole agro, su presencia a modo de preparación en la cultura alimentaria de Chiapas, que este autor fue, digamos, el que me orilló a profundizar un poco más acerca de la variedad de atoles agrios que existen en Chiapas. Es súper interesante saber que hay atoles agrios que se elaboran de diferentes maneras en este estado y cómo el día de hoy todos esos pueblos originarios, centales, otziles, prueban y degustan este producto con finalidades, sobre todo, que es lo que la bibliografía nos arroja a cuestiones más ceremoniales y rituales. Entonces también es una fuente muy interesante para abordar este tema desde la perspectiva de la variabilidad de atoles que existen a lo largo de este estado, que es Chiapas. En el 2012, Monroy, en Alimentos y Bebidas Fermentadas de Maíz en México, Tradición y Cambio Cultural, también incluyen las diferentes bebidas tradicionales a base de maíz, en donde incluye el atole agrio, y lo aborda desde la perspectiva cultural y cómo esta apropiación de esta bebida también ha generado cambios sociales en cuanto al consumo y a la difusión que tiene esta preparación. Brito en el 2018 en atole agro, una bebida fermentada de maíz en la región mixteca de Oaxaca, nos aporta una visión muy interesante porque gracias a esta bibliografía incluye datos etnográficos en donde va narrando los procesos de la fermentación del atole agrio. Es interesante saber que ahorita lo vamos a revisar un poco, como en el estado de Oaxaca también
tenemos una permanencia del atole agrio y cómo también tiene ciertas derivaciones súper interesantes que en un momento voy a comentar. 2023, Avendaño hace un acercamiento etnográfico a la biodiversidad y semillas locales del maíz, en donde aborda el atole agrio de San Juan Ixtenco en Tlaxcala, en donde, bueno, esta iniciativa de hacer este estudio, bueno, propicia que, bueno, se vaya a pensar en registrar el atole. Uno de los atoles agrios más interesantes que tiene nuestra república es el atole morado, que también se hacen en Tlaxcala y que, bueno, también tiene unas guarniciones súper interesantes que también ahorita lo vamos a revisar. 2023, Figueroa, Memoria Alimentaria y Transformación Ambiental en las Comunidades Mazahuas de México, habla sobre también el atole, pero de la perspectiva festiva en las comunidades mazahuas, y esto hace justamente que, bueno, tenga un carácter interesante. Y finalmente, Casal Ferreira en el 2024, en este artículo de Soberanía Alimentaria y Patrimonio Biocultural, hace una mención interesante a propósito de los atoles agrios. Bueno, con toda esta revisión que hicimos de la bibliografía, las clasifiqué de la siguiente manera. Primero, por culturas y pueblos originarios donde se ha registrado el consumo de atoles agrios. Tenemos en Ixtlahuaca, en Estado de México, Ixtenco en Tlaxcala, Michoacán, Puebla, Oaxaca, el atole de pinole fermentado en Chihuahua, el atole fermentado de Veracruz, y en Chiapas, bueno, tenemos una infinidad de atoles. La imagen que está en la diapositiva pertenece al atole agrio morado de Otomí de la cocinera tradicional María Teresa 2000, que ganó un concurso en el 2022. La segunda clasificación que se elaboró fue las técnicas de elaboración, y estas fueron las 5 más importantes que encontramos a nivel nacional. Elaborado a partir de masa nixtamalizada, fermentada, desliada y cocida, es decir, se elaboró la masa. A propósito de esto, se fermentó, se deslió con agua y se coció para elaborar el atole. Elaborado a partir de grano remojado, molido, cocinado y fermentado. Elaborado a partir de grano remojado, fermentado, molido, desliado y cocinado. Si se dan cuenta, en cada una de estas técnicas de elaboración son diferentes, y estas van de acuerdo a qué, a la obtención del grano, cómo viene el grano, en qué condiciones climatológicas, en qué estación, y todo esto va a determinar estas diferentes técnicas de elaboración que tiene este atole agrio. La siguiente fue los fines de esta bebida. Tenemos el contexto cotidiano, el contexto ritual, contexto ceremonial y finalmente el contexto medicinal, que bien lo mencionaron en bastantes fuentes. La siguiente clasificación fue por sus variantes y sus acompañantes. Vamos a encontrar el atole agrio con piloncillo y canela, con pepita de calabaza tostada y molida, con frijoles ayocotes, con sal, con chiles tostados y molidos, con salsas. En Oaxaca vamos a ver que tiene una salsa, ¿no? Y bueno, finalmente, para terminar esta presentación, esta revisión bibliográfica nos ayuda a entender un poco la importancia del patrimonio cultural gastronómico. ¿Y cuál es? Bueno, pues documentar nuestro patrimonio cultural, fundamental para la preservación y la transmisión de la riqueza cultural. La segunda es la preservación de la identidad cultural, que refleja nuestros usos y costumbres, nuestros valores y nuestros estilos de vida. La protección de los saberes ancestrales, que van de generación en generación y que no se pierdan. La promoción de la diversidad cultural y gastronómica, que es importante documentar el patrimonio cultural que tiene nuestro país, impulsar la economía local a partir de dar a conocer todos esos productos, incentivar a la población a seguir consumiéndolos y siguiendo tomar nuestros atoles agrios. Educación y conciencia alimentaria, porque conocemos, difundimos historia, el valor de sus platillos y de quiénes somos. Y obviamente la resistencia a la globalización frente a la estandarización alimentaria. Y con esto finalmente concluyo esta recopilación en esta revisión bibliográfica que tuve a partir de esta revisión sobre los atoles agrios a nivel nacional. Estas son algunas de las referencias que utilicé para elaborar esta presentación. Muchísimas gracias. Muchas gracias, maestra Elena. Bastante interesante. Bien, vamos a pasar a la siguiente etapa de nuestra mesa, que son las preguntas y las respuestas que tengan nuestros
nuestras ponentes para la audiencia. Y vamos con las primeras. Esta es para Adriana, Viridiana, Lisette. Y sería la siguiente. ¿Qué beneficios nutricionales aportan los hongos cacahuate y shiitake en las galletas? ¿Nos ayuda con el audio, Viridiana? ¿Sí me escuchan? Ok, bueno, pues los beneficios nutricionales que nosotros encontramos en los análisis bromatológicos fue, en comparación con otras galletas, fue la disminución del contenido de grasa. Una galleta normal tiene alrededor de unos 20 gramos, si checamos la etiqueta nutricional, y la nuestra tuvo 12, por allá sí el parámetro de lo que tiene el porcentaje de grasa. A ver, checamos. Ajá. Bueno, Tuvo 2 puntos, bueno, eso fue de fibra y de grasa 17. Una normal tiene alrededor de 20, entonces nosotros logramos disminuir el contenido de grasa adicionándole o encontrando la formulación de esa galleta. de igual manera, las orejas, bueno, del hongo cacahuate tienen una sustancia que se llama estatinas. Sí, estatinas, en las cuales pues igual son benéficos para los niveles de colesterol y también ayudan a nivelar el nivel de glucosa. Bien, no sé si Viridiana quiere agregar algo a esta respuesta. Perfecto, gracias, gracias. Vamos con Sergio y Claudia. ¿Qué se puede hacer para que los alimentos saludables tengan un precio más accesible? Hola, ¿sí me escuchan bien? Sí, Perfecto, sí, ese es uno de los retos tecnológicos que nos hemos encontrado ahora que hemos estado llevando a cabo este estudio. Y aquí, pues creo que, digo, esto falta de obviamente llevarlo a cabo, ¿no? Pero una de las ideas que se puede proponer es, y también tiene un doble propósito, pues es recurrir a las alimentos o más bien materias primas que han sido por algún motivo dejadas de consumir y de utilizar dentro de la cocina mexicana, ¿no? Si bien es cierto, hay algo de alternativas en el mercado, esas alternativas para este tipo de población son muy caras. Tan es así que lo hemos visto ahorita en la prueba de concepto. Entonces, yo creo que una alternativa puede ser desarrollar alimentos utilizando materias primas subutilizadas, ¿no? Creo que esa puede ser una alternativa para que pues este segmento de la población pueda tener también alimentos que les gusten, porque muchas de las respuestas que hemos tenido es que pues se los comen porque tienen que comérselos, no porque les gustan, ¿no? No les queda de otra más que comérselas, ¿no? Entonces, creo que es esta parte de los alimentos libres de gluten es un área de oportunidad muy grande en diferentes sentidos. Sí, tanto en la parte tecnológica, que es el desarrollo de productos acorde a las necesidades de esta población y que les gusten, y por otro lado, puede ser un área de oportunidad para valorizar todos estos productos que se han dejado de utilizar y también, ¿por qué no? Em, Reutilizar subproductos de diferentes procesos, ¿no? Ahorita no tengo algo así en la mente, pero creo que se puede hacer una estrategia basada en esos tres pilares, ¿no? Pienso que por ahí puede ser para el desarrollo de este tipo de productos. sí, claro. Gracias, Sergio. También imagino que, permíteme un comentario, que en hablar de precios accesibles, igual entiendo también que con la investigación quieren un tanto difundir un conocimiento correcto sobre lo que entendemos por libre de gluten, y si estamos buscando precios accesibles, tal vez concientizar al lector
de que lo que hoy usa le implica un gasto y que si no hiciera ese gasto en un alimento que no es tan saludable y el de libre de gluten le va a traer mayor beneficio nutricional o lo que fuere, reducir la inflamación, pues ahí se compensaría tal vez el precio mayor que tenemos que pagar por un producto que a lo mejor me hace menos daño o no me hace daño, ¿no? Gracias. Sí, sí, ya nada más para cerrar rápidamente, y esto es porque está colaborando uno de los especialistas que ha realizado en este trabajo Ujú. estudios sobre este tipo de padecimientos. Nos comentaba que se ha encarecido también, y lo mencionaba ya al inicio de la presentación, porque mucha gente cree que tiene este padecimiento porque no se ha diagnosticado. Entonces, ay, pues cualquier síntoma, ay, pues ya soy celíaco, ¿no? Y también está esta desinformación que mucha gente cree que es moda, ¿no? Ay, pues cómo han pasado muchos años de la humanidad y por qué apenas hasta ahora ha aparecido esto, ¿no? Entonces, sí, es cierto, hay que generar conocimiento riguroso para que la gente pueda tener esta información más precisa, ¿no? Sí, gracias. Vamos Gracias. con, gracias, Diego y Enrique. ¿Qué medidas a nivel país se pueden implementar para mejorar la salud de los estudiantes y por tanto su rendimiento académico? Con eso. Hola, buenas. Y sí, creo que sería muy interesante que las medidas de educación nutricional se dieran desde la primaria, secundaria, preparatoria y obviamente la universidad. En la investigación nos encontramos que la deficiencia de la educación nutritiva, de nutrición en nuestros estudiantes es muy alta. Entonces yo consideraría que políticas educativas enfocadas a clases, talleres y capacitaciones hacia los estudiantes, no solamente a los estudiantes de primaria o secundaria, sino también de media superior, sería realmente de gran ayuda, porque encontramos en nuestra investigación que muchos estudiantes desconocen completamente incluso qué es un carbohidrato, qué es una proteína, o sobre todo cómo es el famoso plato del buen comer que nos dice la OMS. Desconocen. También encontramos algo muy interesante, por cierto, toman poca agua. Entonces, esas cuestiones serían, en lugar de tomar agua, toman refrescos y mucho café, por cierto, ¿no? Pasa mucho en la universidad. Pero sería, creo yo, políticas educativas enfocadas hacia capacitar en todos los niveles en nuestro país. Y eso obviamente ayudaría al rendimiento académico y sobre todo a mejorar los hábitos alimenticios de los jóvenes. Ok, entonces sería desde el nivel básico. Considero que sí. Tengo entendido, el año pasado, incluso en el congreso que asistimos con ustedes, había ya algunos maestros que estaban hablando de enseñarle a los niños de primaria los hábitos del el buen alimento. Incluso fue una discusión ahí en los paneles de que debería ser una política ya de la Secretaría de Educación a nivel general, pero no solamente en primaria, secundaria, insisto, en todos los niveles, porque los alumnos, y esto lo podemos ver en la información de nuestra investigación, la fuente principal es el Internet, ¿no? Entonces, desde ahí creo que tenemos un problema el cual tenemos que atacar por medio de la capacitación y en este caso tendrían que ser las escuelas que incluyen este tipo de capacitaciones o programas educativos en todos los niveles. Sí, claro. Bien, gracias. Vamos con la maestra Elena Gamarra. ¿Por qué específicamente los atoles y no otro alimento? Me imagino que es por qué específicamente los atoles para investigar y no otro alimento. Sí, fíjate que es interesante pensar en el momento en que yo desarrollo como parte de algunas cuestiones de mi doctorado el tema del nicoatole, pues empecé a ahondar en el tema, pero si tú me preguntas cuántas variedades hay de atoles a nivel nacional, deja tú de atoles agrios, de atoles. No existe una fuente que te diga, hay 400, o sea, no existe. Hay como una variante pues, de las variedades que hay, pero no, en realidad no hay un dato como duro que te lo diga, ¿no? Y mucho menos de los atoles agrios. Y lo de los atoles agrios nació porque en algún momento cuando yo llegué a la península que probé el atole agrio, el contexto en el cual yo lo probé fue muy interesante. De hecho, hasta me dieron un elote cocido en pib y lo degusté y fue un sabor como muy extraño para mí, sobre todo porque yo vengo del centro del país. Entonces, ese carácter ese carácter ácido y también como hasta lechoso que tiene y bueno, y eso sin contar las variedades que existen a nivel nacional de atoles agrios, me parece un tema súper interesante, súper relevante que se tiene que documentar, se tiene que registrar
Desafortunadamente, a veces estas bebidas caen en desuso porque solamente se les da como este carácter rural. Sin embargo, en algunas de las entrevistas que he tenido con algunos estudiantes en nuestra universidad, algunos de ellos han probado los atoles agrios a mano de sus abuelos, ¿no? Entonces es una cultura viva que prevalece generacionalmente, pero que si no ponemos atención a eso se puede perder y pues no es la intención, ¿no? Por eso también digamos que me estoy arriesgando un poco con este estudio, ¿no? Me voy a permitir hacer una pregunta aquí a la maestra, Claro, y maestra. hablando también de la nutrición en la juventud, como los investigadores anteriores, ¿el atole podría ser parte de alternativas como para tener cerca dentro de nuestras instituciones de educación superior? ¿Podría ser? Totalmente, ¿Sí? totalmente. Fíjate que mi tesis doctoral justamente tiene que ver con esa parte saludable que tienen los atoles, ¿no? Mi estudio habla sobre la cinética fermentativa, es más de índole como bioquímico, mi tema de tesis, pero hemos encontrado que tiene una gran cantidad de ácido láctico y eso es muy beneficioso pues, para el intestino, ¿no? Por la cantidad de probióticos que tiene. Entonces, si nuestra ciudad que es multicultural y multidiversa, la gente compra cambucha, ¿por qué no a lo mejor compra atole agrio, ¿no? Y que además, pues hay cercanía de consumo local, bueno, una serie de elementos que a cuestión de sostenibilidad, bueno, se pueden como erradicar con eso. Entonces, si tomas cambucha, mejor tómate un atole agrio, ¿no? Y eso también te va a ayudar muchísimo en tu salud intestinal. Entonces, sí, claro que sí, tiene una muy interesante cantidad de ácido láctico, que es lo que estoy justamente investigando. Las cifras están súper interesantes y bueno, ese será otro tema que presentaré un poco más adelante. Sí, y me imagino que el kombucha es mucho más caro en producto que Pues es un un atole, producto no que para sé. empezar no está en nuestro país, es un producto Mm, asiático, ¿no? claro, Y pues, ¿por qué no mejor seguir promoviendo lo que tiene en nuestro país, ¿no? muy bien. Ok, bueno, pues vamos a una segunda ronda de preguntas, si les parece bien. Hay muchas inquietudes todavía. Vamos a empezar con Adriana, Viridiana y Lisette nuevamente con la pregunta: ¿cuál fue el motivo principal para ocupar los hongos cacahuate y shiitake? Hola, bueno, lo principal fue que se da en la zona, en la región. Este hongo es originario de las zonas montañosas y de la humedad. Entonces, lo que tenemos aquí es mucha humedad también. Entonces, por eso es que se hace con este hongo, además de que tiene muchas propiedades, ¿no? Como vitaminas, minerales, y también tiene, bueno, ayuda cuando se ingiere también a como equilibrar la microbiota intestinal que tenemos. Entonces, ese fue el principal hecho de por qué lo estamos realizando las galletas con este hongo. Ok, muchísimas gracias, doctor. Además, bueno, de las demás, el amaranto, que también tiene propiedades importantes y también para bajar colesterol. Entendido, gracias. Vamos con Sergio y Claudia. ¿Cuáles son las principales preocupaciones de los consumidores respecto a los alimentos libres de gluten más allá de la salud? Que creo que lo vimos por ahí en algunas gráficas, ¿no? Sí, esta parte, digo, dentro de lo principal, y lo podemos ver ahí en las palabras, es esta parte de que sea agradable, ¿no? Esta que lo comentábamos, porque muchos de este tipo de productos, al no tener las características sensoriales a las que uno está acostumbrado, lo que buscan es que sea agradable. Aunque eso puede ser un poco subjetivo, ¿no? Pero si estamos hablando desde el punto de vista de la evaluación sensorial, tenemos que ahí enfocarnos a qué es lo que los atributos que guían las preferencias, ¿no? Que están básicamente relacionados con el olor, el sabor, la apariencia. Y eso, al relacionarlo con la tecnología, es un reto muy interesante porque se tienen que desarrollar productos que les gusten, no nada más que cumplan con las demandas de salud, sino que también tengan esa parte hedónica, ¿no? Y es por eso que el desarrollo de este tipo de productos es muy interesante
Es por eso que también aquí mencionaba como parte de esa estrategia utilizar ingredientes locales subutilizados. Ya por ahí lo comentaba la maestra Elena en ese sentido, ¿no? Coincido plenamente con lo que ella decía porque, bueno, a la par estaba haciendo ya un trabajo sobre productos fermentados, que por ahí igual podríamos hacer algo porque también tenemos en la perspectiva continuar con esa línea de investigación, tanto la doctora Claudia como un servidor, en donde ahí al darle valor agregado a a esas materias primas, incorporándolas a nuevos productos, pudiéramos satisfacer las demandas de productos libres de gluten agradables, porque esa es una de las principales inquietudes, ¿no? Y obviamente la parte económica, ¿no? Entonces, por eso mencionaba cómo podríamos establecer ciertas estrategias basadas en esos tres pilares que comentaba, ¿no? Sí, creo que la industria alimentaria nos tiene muy medidos en este asunto de mientras más palatable, más lo consumo, ¿no? Sí. Y sí, 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 y desgraciadamente, pues hay que decirlo, en nuestro país los estudios con consumidores no se llevan a cabo, por eso es que las transnacionales, pues como ellos sí hacen estudios de ese tipo, pues saben a dónde pegarle, ¿no? Y en cambio nosotros como, esta es una autocrítica como parte de la academia, no pensamos que es mercadotecnia. A mí me han dicho que por qué hago estudios de mercadotecnia, ¿no? Yo soy ingeniero bioquímico y esta parte es muy importante en el desarrollo de los alimentos, ¿no? Entonces, pues hay que aplicarnos más, ¿no? Sí, claro. Muchísimas gracias. Diego y Enrique son los siguientes. Los carbohidratos brindan la energía que necesitan para afrontar las situaciones estresantes. ¿Qué se recomienda? Que sea barato, accesible y rápido para consumir para reemplazar estos carbohidratos. Quiero pensar que qué se recomienda Sí, a los jóvenes. a los jóvenes, sí. Sí, ajá. Actualmente vemos en nuestra universidad, como en muchas, que vamos por cuestiones de carbohidratos simples, azúcares, ¿no? Estas famosas galletas con azúcares añadidos y los famosos sellos que ya tiene la Secretaría de Salud y por cuestiones de costo bajo lo consumen. Ahora, algo interesante, y lo puedo decir como nutriólogo, es literalmente la verdura. Aquí en la universidad se puede hacer, o en cualquier lugar, picar lo que sería verdura, zanahoria, jícama, pepino, todo ese tipo de porque viene de la parte nutrimental, que sería la parte que te da los nutrimentos más sencillos, pero a lo largo del día tu nivel de energía es alto. A veces el carbohidrato simple, lo que mencionaban hace rato, ¿no? Insulina en sangre, 10, 15 minutos de euforia como tal, pero después el pico de insulina llega a bajar y nos sentimos, obviamente, incluso, y lo dice la investigación, un nivel de energía más bajo. Si mantenemos en todo el día con 2 o 3 comidas que tengan suficientes micronutrientes desde el punto de vista de verduras, desde el punto de vista de fruta, es muchísimo más saludable eso que los carbohidratos. Entonces yo aconsejaría desde un primer momento romper el ayuno con lo que sería, si se puede en una universidad, como bien decía aquí el alumno, un sándwich integral acompañado con verduras y después en 2, 3 horas fruta picada ayudaría mucho al alumno a mantener una energía a lo largo del día muy adecuada, en lugar del carbohidrato, que obviamente tiene exceso de calorías. Lo que vemos en nuestra investigación, tenemos alumnos con sobrepeso o ya obesidad leve. Es preocupante, muy jóvenes y ya tienen obesidad, y esto ayudaría mucho a regular las calorías e incluso la ingesta en cuanto a los nutrimentos. Claro. Cuando mencionaba la fruta, se me figuró que también los estudiantes les encanta el picante, ¿no? Entonces, fruta con picante no pueden decirle que no. Claro, deshidratada, Ah, ¿no? Son nuevas sí. opciones. También. Recuerdo Ujú. bien el año pasado del Congreso, estas opciones saludables. Se puede literalmente ayudar a los jóvenes, pero creo que lo más importante, igual lo vimos en la investigación, no en esta universidad, en todas las demás, que el acceso a este tipo de alimentos sea muy variado, porque es muy poco. Entonces, que Ujú. las personas que se dedican a la venta tengan un acceso más amplio en cuanto a este tipo de alimentos y obviamente ayudaría bastante a la salud de los jóvenes. Bien, muchísimas gracias. Vamos con Elena. ¿Qué factores contribuyen a la disminución del consumo del atole agrio? ¿Se puede identificar en
En en la la revisión? bibliografía lo habla de manera muy escueta, sobre todo desde la perspectiva patrimonial. Y obviamente, como yo lo mencioné al final de la presentación, la globalización es una de ellas, ¿no? Tenemos acceso ya prácticamente a cualquier cosa de cualquier parte del mundo y eso hace que, bueno, el foco de atención a veces cambie, ¿no? Em, en realidad, bueno, no presentan otras características, sin embargo, sí, se nota una disminución del consumo, ¿no? Yo lo veía con las entrevistas que les hacía a algunos de los estudiantes, que me decían que no, que solamente probaban el atole agrio cuando iban a visitar a sus abuelos, ¿no? O a sus familiares a los pueblos indígenas mayas. Entonces, creo que ahí hay una parte interesante que podemos, pues, mover, ¿no? Que yo creo que el conocimiento siempre es poder y eso significa que si a lo mejor bombardeamos a la población de que esta cuestión microbiota que tiene o de probióticos que tiene el atole agrio y que alguna empresa pudiera envasarlo, cambiar un poco a lo mejor la textura, que a lo mejor es algo de lo que la mayoría de la gente no le gusta del atole agrio, bueno, podría cambiar un poco la perspectiva, ¿no? Del consumidor que está buscando algo más saludable, más beneficioso para su salud. Entonces, creo que sí es importante hacer mención de que esta parte de patrimonio se va aligerando un poco. Y yo después de hacer toda esta revisión y de leer toda esta bibliografía, me parece que la permanencia que ha tenido el atole agrio en el consumo de la población rural, sobre todo, tiene que ver con estas cuestiones saludables, estas cuestiones medicinales, que a veces en algunas poblaciones de nuestro país no tienen el acceso total a todos los servicios médicos y muchos de estas propuestas, digamos, alternativas medicinales, bueno, tienen que ver con la herbolaria o con retomar ciertas prácticas tradicionales que, bueno, nos ayudan, ¿no? Una fuente, por ejemplo, me decía que esa persona, bueno, ella era del Valle de Puebla y que ella, pues en su familia tomaba el atole agrio. Cuando se casó con un chetumaleño, bueno, pues ella probó la versión maya del atole agrio, ¿no? Y que al principio no le gustó y que pues fue un gusto como, pues como asimilado. Entonces, eso también me habla de cómo se va diluyendo a través del tiempo, pero nuestro valor, lo que necesitamos hacer es que se registre, se documente y promoverlo y también difundirlo, porque creo que puede ser una alternativa alimentaria y saludable muy, muy interesante, ¿no? Para nuestra población. Muy bien, ok. Podemos ir a una tercera ronda, solo aquí les pediría, como ya estamos bien en tiempo, les pediría que no nos tardáramos más de un minuto, si acaso, en dar respuesta a la pregunta como tercera ronda. Les agradeceré mucho eso. Adriana, Viridiana y Lisette, ¿qué ideas tienen para promover las galletas Kasashi y hacerlas populares? Bueno, ya una vez que hicimos, bueno, los estudios y los análisis, pero para la promoción de estas galletas, nosotros trabajamos en el instituto con desayunadores escolares, en el cual anteriormente ya habíamos trabajado con unas botanas de camote, de chips de camote morado. Entonces ahí también hicimos como nuestro muestreo. Y igualmente para promocionar, pues estaríamos brindándosela a los estudiantes de este desayunador, que es una primaria federal, en la cual pues nosotros podremos ahí ingresar con este proyecto y ya después promocionarlo porque también abrieron otro desayunador en otra primaria. Entonces buscamos extender nuestro producto en esas escuelas donde los estudiantes pues puedan tener una mejor alimentación y en una presentación agradable para que los niños empiecen a mejorar su nutrición desde temprana edad. Gracias, esperamos que tengan mucho éxito con la población infantil. Sergio y Claudia, Gracias. ¿cómo podría la investigación futura abordar la evolución de la percepción del gluten a lo largo del tiempo? Bueno, esa es una pregunta interesante. Por la naturaleza del estudio que estamos planeando, no lo podríamos ver. Tendría que hacerse un estudio longitudinal a lo largo del tiempo. Como lo mencionaba, la perspectiva que tenemos ahora mismo y que lo estamos haciendo es comparar la conceptualización de las de poblaciones celíacas,
o que se autoperciben como celíacas versus los consumidores que, vamos, consumen este tipo de productos sin ser celíacos, ¿no? Y ahí estamos comparando desde el punto de vista lingüístico, cómo conceptualizan el término libre de gluten versus gluten free, ¿no? Porque nos hemos dado cuenta que algunos alimentos vienen etiquetados en inglés, entonces creemos que la forma en que se comunica este término, pues tiene un impacto en la conceptualización, ¿no? Entonces eso es lo que estamos haciendo y también estamos haciendo dentro de esta misma encuesta, estamos proponiendo un modelo teórico para explicar qué factores son los que impactan en el consumo de alimentos libres de gluten, específicamente en la población celíaca, ¿no? Eso es lo que estamos haciendo. Y bueno, para lo otro, pues sí, tendremos que hacer un estudio longitudinal, ¿no? Entendido. Gracias. Diego y Enrique, ¿cómo se pueden abordar las barreras económicas que enfrentan los estudiantes para acceder a alimentos saludables? Ok, buena pregunta. Híjole, es muy interesante el cómo, y yo lo observo, ¿no? No lo tenemos dentro de la investigación, pero por observación lo veo. Barreras económicas dentro de esta universidad creo que no son muy altas, porque yo observamos, como investigadores, observación directa, pues obviamente están consumiendo a cada rato papas, refrescos, galletas, y actualmente sabemos que esos productos que antes eran muy baratos ya no lo son. Entonces estamos encontrando esa situación en las cuales los alumnos o la población joven de esta institución sí tienen acceso a cierto ingreso que les pueda permitir comprar otro tipo de alimentos. Yo creo que eso es muy importante. Ahora, a nivel general, sí sería cuestión de hacer un estudio más detallado del acceso que tiene la población, primero, a alimentos saludables y dos, qué tan arraigado está en la cultura del joven o de la población en general mexicana el consumo de los alimentos, que serían los alimentos que todo el mundo conocemos, que encontramos en cualquier esquina, como la torta de tamal, por ejemplo, aquí en el centro de Tlaxcala, lo que serían ya los tacos de canasta, que también son muy importantes aquí en Tlaxcala, pero sin embargo, desgraciadamente tienen muy poco aporte nutricional y mucho aporte calórico. Yo creo que esa es la verdadera situación en hacer un análisis, yo creo, para futuras investigaciones sobre ello. En mi campo de estudio y en la gente joven de esta universidad, tienen el suficiente ingreso para poder comprar a cada rato, ya se lo puedo decir, lo que sean refrescos y carbohidratos simples. Y cuando digo a cada rato, bueno, tenemos una máquina expendedora de refrescos que cada semana vienen a llenarla. Entonces, y sabes que, por ejemplo, el refresco ya subió mucho de precio y lo siguen consumiendo. Y creo que eso es más que en esta investigación el caso del dinero o el caso del ingreso como una limitante, yo vería en mi investigación, en la investigación, el caso de los hábitos alimenticios, ¿no? Sí, claro, qué interesante. Bien, terminamos con Elena. ¿Cómo piensa fomentar el interés en la elaboración del consumo del atole entre los jóvenes? Híjole, esa es una pregunta muy interesante, muy, créeme que me la he planteado varias veces, porque ciertamente el gusto que tiene el atole agrio, pues no es, bueno, aquí en la zona probablemente sea más asequible, pero me imagino en otras partes ha de ser un poco complejo, ¿no? Probablemente con talleres, a lo mejor creo que la era digital debería estar muy presente para estos canales de promoción y difusión, a lo mejor hacer videos en TikTok, tener un canal de YouTube donde veamos estas variedades de atoles agrícolas que hay en la República, que además son súper interesantes, o sea, pensamos que nada más es el atole, ¿no? Hay comunidades en este país en donde el atole agrio se sirve con bolitas de pipián o con frijole ayocote, entonces puede ser una alternativa alimentaria súper interesante y súper nutricia. Entonces, probablemente los canales digitales podría ser mi propuesta para la promoción y la difusión de los atoles agrios. Sí, muy bien. Pues muchísimas gracias. Ya vamos a cerrar nuestra mesa 2 del Congreso Internacional de Gastronomía. Agradecemos infinitamente a quienes otorgaron su tiempo como ponentes y que nos han mostrado los muy valiosos
muy valiosos resultados de sus trabajos de investigación. La constancia, el comité organizador se las hará llegar de manera digital y pues para toda la audiencia conectada esperamos que hayan despertado aún más su interés en los temas aquí tratados. Ya pueden contactar a cualquiera de los ponentes aquí presentes, la Universidad del Caribe y el comité organizador del 18º Congreso Internacional de Gastronomía. Agradece a todos ustedes y a la audiencia su participación e interés. Con esto damos por terminada la mesa número 2 y les esperamos nuestra siguiente transmisión. Muchísimas gracias y que todos se encuentren muy bien. Nos vemos.